Todos se burlaban de su extraña cabaña. Parecía más un búnker de madera que la casa de un trampero común en las montañas. Paredes gruesas, extraños soportes de madera y una entrada estrecha parecida a un túnel. Muchos pensaban que solo estaba perdiendo el tiempo con una construcción sin sentido. En aquellos lugares las casas siempre se construían rápido y de forma simple, porque lo más importante era tener un techo y fuego. Pero un invierno lo cambió todo. La tormenta llevaba 7 días rugiendo sobre las montañas del norte de Montana. El viento descendía desde las cumbres como un animal salvaje, arrastrando cortinas de nieve que cruzaban los valles y cubrían lentamente cada sendero, cada roca y cada árbol. Durante horas interminables, el cielo había permanecido oculto tras una masa gris y pesada que parecía aplastar la tierra. Los bosques de pinos crujían bajo las ráfagas, y el aire estaba tan frío que cualquier aliento se convertía en cristales blancos antes de disiparse. En aquella región remota, donde los hombres vivían dispersos siguiendo los ríos y los caminos de los animales, las cabañas de los tramperos estaban separadas por millas de bosque y nieve. Eran refugios simples levantados con rapidez, hechos para resistir 1 o 2 temporadas de trabajo antes de que sus dueños siguieran adelante. Dentro de esas cabañas los hombres luchaban por mantenerse con vida. El fuego era lo único que los separaba de la muerte. Mientras las llamas ardieran, el interior de los refugios podía mantenerse tolerable. Pero cuando el fuego se apagaba, el frío entraba como un enemigo invisible que no podía detenerse. En muchas de esas cabañas, la desesperación había comenzado hacía ya varios días. Los hombres quemaban la leña acumulada durante el otoño a un ritmo frenético. Cuando los troncos se agotaban, rompían taburetes, mesas, mangos de herramientas. Algunos desmontaban partes de las propias paredes interiores para alimentar el fuego. Sabían que si el combustible terminaba antes de que la tormenta cediera, el frío los alcanzaría en cuestión de horas. Sin embargo, en una ladera orientada al sur, sobre una pequeña elevación que dominaba el valle, se alzaba una cabaña que parecía distinta de todas las demás. A primera vista seguía siendo una construcción de madera como cualquier otra, pero sus paredes eran más gruesas y estaban rodeadas por enormes estructuras inclinadas que se apoyaban contra los lados del edificio. Aquellas formas de madera parecidas a arcos macizos hacían que la cabaña pareciera más baja y más sólida que las demás, casi como una fortaleza enterrada en la nieve. Dentro de aquella cabaña el silencio era profundo. No había crepitar de leña ardiendo en la chimenea. El hogar de piedra estaba oscuro desde hacía días. Aún así, el interior no estaba congelado como debería haber estado. El aire era fresco, pero soportable. La temperatura se mantenía sorprendentemente estable. Daniel Rivera estaba sentado frente a una mesa de madera maciza que él mismo había construido. Vestía solamente una camisa de lana gruesa y pantalones de lona. La llama de una vela iluminaba la habitación con una luz suave que se reflejaba en las paredes de madera. Sobre la mesa descansaba un cuaderno de tapas gastadas. Daniel había estado escribiendo durante horas. En las páginas aparecían números, observaciones y pequeñas notas sobre el clima, la temperatura y el comportamiento de la cabaña. A su lado había colocado un termómetro que observaba con atención. Afuera la temperatura había descendido hasta 30 grados bajo cero. Dentro de la cabaña, después de 3 días sin fuego, el termómetro marcaba todavía varios grados por encima del punto de congelación. Daniel levantó la mirada hacia la pared opuesta, donde había tallado pequeñas aberturas estrechas entre los troncos. Desde fuera aquellas rendijas apenas se distinguían, pero desde dentro permitían observar el valle. Se acercó y miró a través de una de ellas. A lo lejos, a varias millas de distancia, podían verse 3 columnas de humo elevándose hacia el cielo gris. Aquellas eran las chimeneas de otras cabañas de tramperos.
Daniel sabía exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de ellas. Los hombres alimentaban el fuego sin descanso, arrojando todo lo que pudiera arder. Sus reservas de madera desaparecían lentamente mientras calculaban cuánto tiempo podrían resistir. La tormenta había comenzado como una nevada normal de finales de invierno, pero pronto se había transformado en algo mucho peor. Durante días el viento no había cesado ni un solo momento. La nieve se acumulaba en montículos que llegaban a cubrir puertas y ventanas, y el frío se mantenía constante, implacable. Daniel apoyó la palma de su mano contra la pared interior de la cabaña. La madera estaba fría, pero no helada. Si presionaba un poco más hacia la estructura externa, podía sentir cómo el calor acumulado seguía saliendo lentamente desde las capas profundas de madera. Aquella masa de madera estaba liberando la energía que había absorbido durante los días anteriores, cuando el fuego ardía con fuerza en la chimenea. Ese era exactamente el propósito de la construcción. Daniel regresó a la mesa y cerró el cuaderno por un momento. El sonido del viento se filtraba a través de las paredes como un rugido lejano. Entonces, sus pensamientos regresaron inevitablemente al pasado. 3 años antes, todo había sido diferente. En aquel entonces, Daniel no había llegado solo a aquellas montañas. Había viajado junto a su hermano menor, Marco. Ambos habían dejado atrás las tierras del este, siguiendo las historias que hablaban de ríos llenos de castores y de pieles que podían venderse por buenas sumas en las ciudades del Mississippi. Durante semanas habían atravesado bosques, ríos y colinas hasta encontrar un lugar que parecía perfecto para establecer su campamento. Era una pequeña pradera en una elevación natural donde 2 arroyos se unían. El terreno drenaba bien, el agua era clara, y los bosques cercanos ofrecían abundante madera para construir. Marco había sido el primero en señalar aquel lugar. Su entusiasmo era contagioso. Para él las montañas representaban una oportunidad, un comienzo nuevo lejos de las limitaciones del este. Daniel, en cambio, observaba el entorno con más cautela, midiendo cada detalle con la paciencia de quien sabe que en la frontera cualquier error puede costar la vida. Finalmente ambos estuvieron de acuerdo en que aquel sitio era adecuado. Comenzaron a trabajar de inmediato. Como la mayoría de los tramperos de la época, construyeron su cabaña con rapidez. Talaban árboles cercanos, cortaban los troncos y los arrastraban hasta el claro. Allí los apilaban formando paredes sencillas unidas por cortes en las esquinas. Entre los troncos colocaban musgo y barro para bloquear el viento. El techo estaba hecho con vigas, corteza y una capa de tierra. En apenas 4 días tenían un refugio funcional. La cabaña era pequeña, pero suficiente. Tenía una puerta de tablas, una pequeña ventana cubierta con piel engrasada y un hogar de piedra en una esquina. El suelo era simplemente tierra compactada. 2 plataformas de madera servían como camas elevadas para evitar el frío del suelo. La primera noche encendieron el fuego y se sentaron junto a él con tazas de café caliente y carne salada. El humo salía por la chimenea improvisada mientras el calor llenaba lentamente el espacio reducido. En aquel momento la cabaña parecía un refugio seguro. Durante las semanas siguientes todo marchó bien. Las trampas colocadas a lo largo de los arroyos comenzaban a llenarse. Los castores eran abundantes y las pieles prometían buenas ganancias. Cada día regresaban al campamento con nuevas capturas que colgaban para secar. Marco hablaba a menudo del futuro. Imaginaba el día en que ambos regresarían al este con suficiente dinero para comprar tierras. Tal vez construirían una casa grande, lejos de las tormentas y del aislamiento de las montañas. Daniel escuchaba aquellas ideas con una sonrisa tranquila, concentrado más en el trabajo inmediato que en los sueños lejanos. Entonces llegó la tormenta. Una noche el viento comenzó a sacudir las paredes de la cabaña. Al abrir la puerta por la mañana, Daniel vio que el mundo había cambiado.
La nieve caía con tanta fuerza que apenas podía verse más allá de unos metros. El viento empujaba los copos horizontalmente como si fueran arena. Durante el primer día se limitaron a permanecer dentro alimentando el fuego. Pensaban que la tormenta duraría 1 o 2 días como mucho, pero al llegar el segundo día la nevada no había disminuido. El viento encontraba cada pequeña grieta en las paredes. El calor del fuego escapaba más rápido de lo que habían previsto. La leña comenzó a consumirse a un ritmo alarmante. Cuando Daniel salió para buscar más troncos, encontró la pila exterior cubierta por un muro de nieve endurecida. Separar los troncos congelados llevó mucho más tiempo del esperado. Al tercer día comprendieron que la tormenta no se detendría pronto. Comenzaron a racionar el fuego. Aún así, la leña seguía desapareciendo. Pronto tuvieron que empezar a quemar otras cosas. Primero mangos de herramientas, luego piezas de madera que tenían guardadas como repuestos para las trampas. Cada objeto arrojado al fuego significaba un poco más de calor y un poco menos de futuro. En la mañana del quinto día, se quemó el último trozo de madera. Las llamas murieron lentamente hasta convertirse en cenizas grises. El frío invadió la cabaña con una rapidez brutal. En menos de 1 hora la temperatura interior descendió por debajo del punto de congelación. La escarcha comenzó a formarse en las paredes. El aliento de los hermanos se convertía en vapor blanco. Se envolvieron en todas las mantas y pieles que poseían, sentándose juntos en el suelo de tierra. Marco empezó a temblar violentamente. Luego el temblor disminuyó y su cuerpo se volvió cada vez más lento. La hipotermia llegó silenciosa. Daniel intentó mantenerlo despierto, moverlo, compartir calor corporal. Pero el frío era demasiado fuerte. Horas después, Marco dejó de respirar. Cuando la tormenta terminó al sexto día, Daniel apenas podía mantenerse en pie. Sus manos estaban entumecidas y sus pensamientos se movían lentamente. Pasó la mañana encendiendo pequeños fuegos sobre el suelo helado para ablandar la tierra. Solo así pudo cavar una tumba poco profunda en la colina cercana. Cubrió el cuerpo de su hermano con una manta gruesa y lo enterró bajo una pila de piedras. Después, regresó a la cabaña. La observó largo tiempo desde afuera. El refugio seguía intacto. Las paredes no habían caído. El techo resistía. Y sin embargo había fallado en lo único que realmente importaba. En ese momento comenzó a formarse una idea en su mente. Una pregunta que cambiaría el resto de su vida. ¿Por qué una casa no podía guardar el calor igual que un sótano guardaba el frío? La respuesta a esa pregunta comenzaría a tomar forma en los meses siguientes. Y aquella búsqueda, nacida del dolor y del recuerdo de su hermano, lo llevaría a construir algo que ningún trampero había intentado antes. Durante los días que siguieron al entierro de Marco, Daniel Rivera permaneció solo en la cabaña que habían construido juntos. El silencio del valle parecía más pesado que antes, como si las montañas mismas hubieran absorbido la tragedia. Cada objeto dentro de aquella pequeña estructura le recordaba el invierno que había terminado con la vida de su hermano. La mesa, las plataformas de madera donde habían dormido, incluso el hogar de piedra que ahora permanecía frío durante largas horas, parecían formar parte de un recuerdo que Daniel no podía abandonar. Con el paso de las semanas, la nieve comenzó a derretirse lentamente. El viento perdió su violencia y los arroyos volvieron a correr entre las rocas. Sin embargo, dentro de Daniel algo había cambiado de forma permanente. Ya no veía la cabaña como un refugio confiable. Ahora la observaba como un problema que debía resolverse. La muerte de Marco no había sido causada únicamente por el frío. Había sido causada por una casa que no sabía proteger el calor. Esa idea comenzó a ocupar cada uno de sus pensamientos. Durante el resto del invierno, Daniel empezó a estudiar el comportamiento de la cabaña con una atención que nunca antes había tenido. Observaba cuánto tardaba el fuego en calentar el interior,
¿Cuánto tiempo permanecía el calor después de que las llamas se reducían a brasas? ¿Por dónde entraba el viento y en qué lugares las paredes parecían absorber el frío del exterior? Poco a poco, empezó a comprender que el problema no estaba en el fuego ni en la cantidad de leña. El verdadero problema estaba en las paredes. Las cabañas de los tramperos se construían con rapidez porque el tiempo en la frontera era siempre limitado. Los hombres levantaban refugios simples con troncos apilados, rellenaban las grietas con barro y musgo y confiaban en que el fuego haría el resto del trabajo. Mientras el combustible estuviera disponible, ese sistema funcionaba. Pero cuando el fuego se apagaba, las paredes delgadas no podían retener el calor acumulado. En cuestión de horas, el interior se convertía en un espacio tan frío como el exterior. Daniel comenzó a recordar otros lugares que había visto durante sus viajes. Recordó los sótanos excavados en las colinas cerca de algunos asentamientos del este. Aquellos espacios permanecían frescos incluso en verano y relativamente templados en invierno. También recordó las grandes construcciones de piedra en las ciudades del río Mississippi, edificios donde el interior parecía mantener una temperatura constante, aunque el clima cambiara afuera. Durante semanas reflexionó sobre esas diferencias. Al final comprendió algo que ningún trampero parecía considerar. Algunas estructuras no dependían del fuego para mantener la temperatura, dependían de su masa. Cuando llegó la primavera, Daniel tomó una decisión que muchos habrían considerado absurda. En lugar de abandonar las montañas y regresar a la civilización con sus pieles, decidió quedarse y estudiar más. Durante los meses siguientes, recorrió largas distancias por el territorio. Visitó otros campamentos de tramperos, observó sus cabañas y escuchó historias de tormentas y de inviernos difíciles. Descubrió que casi todos los hombres habían vivido situaciones similares a la que él había experimentado. Muchos recordaban noches en las que el fuego se apagaba y el frío llenaba la cabaña en cuestión de minutos. Algunos incluso hablaban de compañeros que habían muerto durante tormentas prolongadas cuando la leña se agotaba. Cuanto más escuchaba, más evidente se volvía la conclusión. No era un accidente aislado, era una debilidad estructural en la forma en que todos construían sus refugios. A finales de la primavera, Daniel abandonó temporalmente las montañas y viajó hacia una ciudad situada a orillas del Mississippi. Allí vendió las pieles que había recolectado durante el invierno. Pero en lugar de gastar el dinero en descanso o diversión, comenzó a estudiar edificios. Pasaba horas caminando por las calles observando los almacenes de ladrillo junto al río. Aquellas construcciones tenían muros extremadamente gruesos que permanecían frescos durante el calor del día y retenían el calor durante la noche. En uno de esos almacenes, habló con un encargado que le explicó cómo las paredes gruesas ayudaban a mantener estable la temperatura para proteger las mercancías. Esa explicación confirmó lo que Daniel ya sospechaba. El calor no desaparecía simplemente. Podía almacenarse si la estructura era lo suficientemente masiva. Continuó su investigación visitando panaderías y talleres de albañiles. En una pequeña panadería observó un horno de piedra cuyas paredes tenían más de medio metro de grosor. El panadero encendía el horno durante la mañana y el calor permanecía suficiente para hornear durante horas, incluso después de que el fuego se extinguiera. Daniel comenzó a imaginar cómo ese principio podría aplicarse a una cabaña de madera. El problema era evidente. La piedra no era abundante en muchas regiones de las montañas. En cambio, los bosques estaban llenos de madera. Si la madera podía utilizarse en una cantidad suficiente, quizás también podría almacenar calor de la misma manera. Durante semanas llenó páginas enteras de su cuaderno con cálculos y dibujos. Imaginó paredes mucho más gruesas que las habituales. Pensó en diferentes formas de reforzar la estructura para que pudiera soportar el peso adicional. Analizó cómo el viento golpeaba las cabañas en las laderas y cómo podría desviarse esa fuerza. Finalmente surgió una idea que le pareció prometedora. En lugar de construir paredes extremadamente gruesas desde el principio,
podía crear una segunda estructura exterior que se integrara con la pared principal. Aquella estructura actuaría como un soporte y al mismo tiempo añadiría masa térmica. Daniel compró herramientas adicionales con el dinero que había ganado. Adquirió clavos pesados, pernos de hierro, barrenas para perforar madera gruesa y una gran sierra para cortar tablones. A mediados del verano regresó a las montañas. Cuando volvió al valle donde estaba enterrado su hermano, el paisaje estaba completamente transformado. La nieve había desaparecido y la hierba crecía entre los pinos. Los arroyos corrían llenos de agua proveniente del deshielo. Daniel caminó hasta la colina donde había colocado la tumba de Marco. Permaneció allí durante largo tiempo, observando el valle que se extendía abajo. Entonces eligió un lugar cercano para comenzar de nuevo. El sitio estaba ligeramente más elevado que el anterior, lo suficiente para evitar acumulaciones de nieve o agua. La pendiente miraba hacia el sur, lo que permitiría recibir más luz solar durante el invierno. Cerca había bosques densos que proporcionarían madera en abundancia. Esta vez Daniel no se apresuró. Lo primero que hizo fue preparar un cimiento. Pasó varios días recogiendo piedras planas del arroyo cercano. Cavó una zanja poco profunda alrededor del perímetro de la futura cabaña y colocó las piedras con cuidado, ajustándolas hasta formar una base nivelada. La mayoría de los tramperos no se tomaban ese trabajo. Construían directamente sobre el suelo, pero Daniel sabía que la estabilidad era esencial si quería que su nueva estructura soportara mucho más peso que una cabaña normal. Después comenzó a seleccionar árboles. Durante días caminó por el bosque examinando los troncos uno por uno. Rechazó muchos de ellos hasta encontrar árboles rectos y de diámetro uniforme. Los taló cuidadosamente y los dejó secar antes de utilizarlos. Cuando finalmente comenzó a levantar las paredes interiores, lo hizo con una precisión que habría sorprendido a cualquier trampero. Ajustaba cada tronco con paciencia, asegurándose de que encajara perfectamente con el siguiente. Rellenaba cada espacio con una mezcla especial de arcilla, resina de pino y fibras que impedían que el material se agrietara. Durante varias semanas, la cabaña parecía una construcción normal, pero todo cambió cuando Daniel comenzó a construir la estructura exterior. Usando su gran sierra, cortó troncos gruesos en tablones largos y pesados. Luego colocó esos tablones en ángulo contra las paredes de la cabaña y los fijó con grandes pernos de hierro. Cada nuevo tablón se unía al anterior formando una especie de arco inclinado que se apoyaba firmemente contra el edificio. Esas estructuras recordaban a los contrafuertes de piedra que Daniel había visto en las iglesias de la ciudad. Cada arco añadía peso y masa a la pared, y cada uno estaba conectado directamente a la estructura interior, creando un sistema único de madera que actuaba como una sola unidad. A medida que avanzaba el verano, los enormes contrafuertes de madera comenzaron a dar a la cabaña un aspecto extraño. Desde lejos parecía más una fortaleza que una vivienda. Otros tramperos que pasaban por el valle se detenían a observar la obra con curiosidad. Algunos se reían de la idea de invertir tantos meses en una construcción que normalmente tomaba pocos días. Pero Daniel no prestaba atención a esas opiniones. Sabía que estaba construyendo algo diferente. Cuando el otoño se acercaba, la cabaña estaba finalmente terminada. Las paredes tenían casi 1 metro de espesor si se contaba la estructura exterior. El techo estaba cubierto con varias capas de corteza y tierra que formaban una barrera adicional contra el frío. Y la entrada se realizaba a través de un pequeño pasaje estrecho que evitaba que el aire helado penetrara directamente en el interior. Cuando llegó el primer frío del invierno, Daniel encendió el fuego en la chimenea y comenzó a probar su creación. Durante horas alimentó las llamas hasta que el interior se llenó de calor. Luego dejó que el fuego se extinguiera lentamente. Sentado en silencio, observó cómo la temperatura descendía, pero lo hacía de una manera completamente distinta a la antigua cabaña.
El calor no desaparecía en cuestión de horas. Las paredes comenzaban a liberar lentamente la energía acumulada durante el día. Por primera vez desde la muerte de su hermano, Daniel sintió que estaba cerca de una respuesta. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había llegado, porque en aquellas montañas siempre llegaba otra tormenta, y cuando lo hiciera, su nueva cabaña tendría que demostrar si todas aquellas ideas y meses de trabajo realmente podían desafiar al invierno. El primer invierno que siguió a la construcción de la nueva cabaña llegó con lentitud, como si las montañas mismas estuvieran observando la obra de Daniel Rivera antes de decidir si debía someterla a una prueba verdadera. Durante varias semanas el frío fue moderado y las nevadas apenas cubrían el valle con una capa ligera de blanco. Daniel aprovechó ese tiempo para continuar observando su refugio con la misma paciencia metódica que lo había acompañado desde el principio de su proyecto. Cada día encendía el fuego en la gran chimenea de piedra y dejaba que las llamas ardieran durante varias horas. Después permitía que el fuego se redujera hasta desaparecer por completo. Entonces comenzaba la parte más importante de su trabajo: esperar y medir. Tomaba notas en su cuaderno mientras observaba el termómetro que había colgado cerca de la pared interior. Las cifras descendían lentamente, mucho más lentamente de lo que lo hacían en la antigua cabaña donde había vivido con su hermano. En una construcción normal, el calor desaparecía casi tan rápido como el fuego que lo había producido. Las paredes delgadas no podían retenerlo, y el viento que soplaba en las montañas encontraba siempre una manera de llevarse la energía acumulada. En cambio, dentro de la nueva cabaña el descenso de la temperatura era gradual, casi imperceptible. Las gruesas capas de madera que formaban los muros absorbían el calor durante el día y lo liberaban durante la noche con una lentitud sorprendente. Daniel registró durante semanas el comportamiento térmico de la estructura. Sus cálculos confirmaban lo que ya intuía. El interior perdía aproximadamente 1 grado por hora cuando el fuego se extinguía. Aquello significaba que una cabaña calentada durante el día podía mantenerse templada durante muchas horas sin necesidad de alimentar constantemente el hogar. Aunque esos resultados eran alentadores, Daniel sabía que no eran suficientes para demostrar que su idea funcionaría en las condiciones más extremas. Las verdaderas pruebas en aquellas montañas siempre llegaban con las grandes tormentas. Ese momento llegó a finales del invierno. Durante varios días el aire comenzó a sentirse extraño. El viento cambiaba de dirección con una frecuencia poco habitual, y el cielo adquiría un tono opaco que ocultaba el sol incluso cuando no había nubes visibles. Daniel había vivido suficiente tiempo en aquellas montañas para reconocer las señales de un cambio atmosférico importante. La mañana en que todo comenzó, el valle estaba inquietantemente silencioso. Los pájaros que normalmente se movían entre los pinos no aparecieron. El aire era tan denso que cada respiración parecía más pesada que de costumbre. Daniel pasó el día preparando su campamento. Entró grandes cantidades de leña dentro de la cabaña y llenó todos los recipientes con agua. Revisó las pequeñas aberturas que había construido en las paredes para observar el exterior y se aseguró de que podían cerrarse completamente si el viento se volvía demasiado fuerte. Por la tarde el viento comenzó a levantarse. En pocas horas pasó de una brisa ligera a ráfagas violentas que descendían desde las montañas del norte. La temperatura cayó rápidamente, y la nieve comenzó a caer con una intensidad que transformó el paisaje en cuestión de minutos. Daniel encendió el fuego y lo alimentó sin descanso. Durante horas mantuvo las llamas altas para que el calor penetrara profundamente en las paredes de madera. Sabía que cada grado de temperatura almacenado en la masa de la cabaña sería crucial si la tormenta se prolongaba. Cuando llegó la noche, el interior estaba cálido. La temperatura superaba ampliamente la del exterior, que ya había descendido muy por debajo de cero. Durante el segundo día, la tormenta continuó empeorando.
El viento soplaba con tal fuerza que levantaba columnas de nieve que se desplazaban como fantasmas blancos entre los árboles. Las ráfagas golpeaban las paredes de la cabaña, pero los grandes contrafuertes inclinados desviaban gran parte de esa fuerza hacia el suelo. Daniel mantuvo el fuego durante toda la mañana. Luego, cuando el interior estaba completamente cargado de calor, tomó una decisión que había imaginado durante meses. Dejó que el fuego se extinguiera. Aquel momento marcaba el verdadero experimento. Todo lo que había construido, cada cálculo y cada hora de trabajo, dependería de lo que sucediera en los días siguientes. Al caer la noche, el hogar estaba frío. No quedaban brasas ni llamas en la chimenea. Sin embargo, la cabaña seguía cálida. Las paredes comenzaban a liberar lentamente la energía acumulada en la madera. Daniel anotó la temperatura inicial y se sentó a esperar. El primer día sin fuego pasó con relativa comodidad. El interior descendió algunos grados, pero todavía era posible permanecer dentro con una sola capa de ropa. El contraste con el exterior era enorme. El viento seguía rugiendo y la nieve se acumulaba en grandes montículos contra las paredes exteriores. Desde una de las estrechas aberturas de observación, Daniel pudo ver humo elevándose desde varias cabañas lejanas. Aquellos hombres mantenían sus chimeneas encendidas sin descanso. Sabía que estaban quemando madera a un ritmo desesperado. El segundo día sin fuego, la temperatura interior seguía siendo tolerable. Daniel comenzó a usar un abrigo ligero mientras escribía en su cuaderno. La tormenta no mostraba señales de debilitarse. El cielo permanecía oscuro y el viento continuaba arrastrando nieve a través del valle. En las cabañas vecinas, las columnas de humo seguían elevándose sin pausa. Aquello significaba que los hombres dentro estaban alimentando el fuego constantemente. Pero Daniel conocía la realidad de aquellas reservas de madera. Ninguna pila de leña podía durar para siempre. El tercer día el frío exterior alcanzó niveles que Daniel rara vez había visto en su vida en las montañas. A pesar de eso, el interior de la cabaña se mantenía muy por encima del punto de congelación. La masa de madera seguía liberando calor lentamente, como si la estructura misma respirara energía acumulada. Durante el cuarto día, el descenso de temperatura continuó de forma gradual. Daniel ahora llevaba varias capas de ropa, pero todavía podía moverse y trabajar con normalidad dentro del refugio. La sensación de seguridad que ofrecían aquellas paredes gruesas era completamente distinta a la que había experimentado años antes. El quinto día, la tormenta alcanzó su punto más violento. El viento parecía sacudir todo el valle y la nieve cubría parcialmente los lados de la cabaña. A través de las aberturas de observación, Daniel notó algo inquietante. Una de las cabañas lejanas ya no mostraba humo saliendo de su chimenea. Aquello solo podía significar dos cosas: o su ocupante había abandonado el lugar, o se había quedado sin combustible. Daniel sintió una profunda impotencia al comprender que no podía ayudar. Las condiciones del exterior hacían imposible cualquier intento de desplazarse por el valle. Lo único que podía hacer era esperar. El sexto día el interior de la cabaña seguía siendo habitable. La temperatura había descendido considerablemente desde el inicio del experimento, pero todavía se mantenía por encima de los niveles peligrosos. Daniel sabía que la mayor parte del calor almacenado ya se había liberado, pero la estructura seguía proporcionando un margen de seguridad que ninguna otra cabaña de la región podía ofrecer. Finalmente, durante la mañana del octavo día, el viento comenzó a disminuir. La nieve dejó de caer con la intensidad brutal que había caracterizado la tormenta. Poco a poco el cielo empezó a aclararse. Daniel abrió la puerta y salió al exterior por primera vez en varios días. El paisaje estaba irreconocible. Grandes montículos de nieve cubrían el valle y muchos árboles estaban inclinados por el peso del hielo. Cuando la tormenta terminó completamente, comenzaron a conocerse las consecuencias. Varias cabañas cercanas habían quedado abandonadas. Algunos tramperos habían muerto después de agotar todas sus reservas de combustible.
Otros habían sobrevivido solo después de quemar prácticamente todo lo que había dentro de sus refugios. En los días siguientes, algunos de los hombres que habían logrado resistir llegaron hasta la cabaña de Daniel. Lo que encontraron allí los dejó profundamente sorprendidos. La chimenea estaba fría y no había señales de fuego reciente, pero el interior aún conservaba una temperatura moderada. La noticia se extendió rápidamente por los campamentos de la región. Los tramperos comenzaron a estudiar la construcción con atención. Observaban los grandes contrafuertes de madera, las paredes gruesas y la entrada en forma de túnel que Daniel había diseñado para evitar la pérdida de calor. Con el paso de los meses, varios hombres intentaron reproducir el sistema en sus propias cabañas. Algunos lo hicieron con madera, otros utilizaron piedra cuando estaba disponible. Cada nueva construcción representaba una mejora respecto a las cabañas tradicionales. Con el tiempo la vida de Daniel cambió. Cuando el comercio de pieles comenzó a disminuir en las montañas, decidió abandonar la región. Se trasladó hacia el oeste y finalmente se estableció como agricultor en un valle fértil donde construyó una casa sencilla para comenzar una nueva vida. Pasaron los años y su nombre fue desapareciendo lentamente de la memoria de los hombres que habían vivido en las montañas. Sin embargo, las cabañas que habían sido construidas, siguiendo sus ideas, continuaron existiendo. Algunas permanecieron en pie durante décadas. Viajeros, cazadores y colonos que cruzaban aquellas regiones descubrieron que esas estructuras ofrecían una protección extraordinaria durante los inviernos más duros. En las noches de tormenta, cuando el viento volvía a rugir sobre las montañas y la nieve cubría los senderos, más de un viajero encontró refugio dentro de aquellas cabañas de paredes gruesas. Sin conocer la historia completa, muchos comprendían que alguien había pensado en el problema del frío con una profundidad inusual. Las paredes de madera conservaban el calor incluso cuando el fuego se extinguía. Y aunque con el tiempo, el nombre de Daniel Rivera se perdió entre los relatos de la frontera, cada invierno en aquellas montañas seguía recordando silenciosamente la razón por la que una vez decidió construir una casa capaz de proteger la vida incluso cuando las llamas se apagaban. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades extraordinarias donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíalo a alguien que quizás necesite un poco de esperanza e inspiración en este momento. Y no olvides ver otras historias. En el canal, hay muchas más historias sorprendentes que pueden impresionarte tanto como esta. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.